Bueno, ayer hablábamos de esto, estas son noticias que es muy duro, la verdad que abordarlas, pero es necesario también visibilizarlas. Estamos viendo las imágenes del día de ayer en el Juzgado de Garantía de Coquimbo, donde decretó la prisión preventiva de Mirta Ardiles, quien es la madre de Melissa Chávez, esta chica de solo 12 años que falleció en el incendio de su casa. Bueno, ayer se formalizó a la madre por delito de parricidio e incendio. Nosotros no vamos a entregar muchos de los detalles que se conocieron ayer en esta audiencia porque son realmente espeluznantes. Y hay cosas que tienen que ver con la dignidad y que hay que resguardar, y también la privacidad que hay que resguardar tanto de la hija como de la situación que se vivió. Carlos Pinto está con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? También para analizar junto a nuestro panel el caso de Melissa Chávez, que nuevamente nos pone al descubierto la vulnerabilidad muchas veces de la infancia y de las mujeres en nuestro país. Vamos a ver la nota, es un completo informe que ha preparado Milena Carvacho, y luego vamos a estar entonces con Cristian Garrido, también con Carlos Pinto, con Andrea Castro, psicóloga de Gendarmería, para hablar de esto. La imputada se encontraba sola al interior del domicilio en compañía de la víctima. Lo último que vio la víctima fue a su madre agrediéndola. Un castigo, una ira directa que puede ser de un móvil pasional. Buenos días, señorita. Sabe que aquí en Anacleto se está incendiando una casa. Yo tengo niños y hay un niño aparece ahí. Por casi 3 horas se extendió la audiencia de formalización de Mirta Ardiles, formalizada como única sospechosa del crimen de Melissa Chávez, de 12 años, consumado el pasado 26 de noviembre del año 2020. Vamos con los antecedentes entonces de este caso que tenga que aportar el Ministerio Público. La Fiscalía formuló cargos contra la imputada por el delito de parricidio e incendio. Además, el Ministerio Público sostuvo que Mirta actuó sola. Que ella tiene una garantía judicial relevante, que es guardar silencio. Usted, insisto, no está obligada a colaborar con la investigación o va a reafirmar su garantía judicial de guardar silencio. Voy a guardar silencio. Donde sus señorías ha podido apreciar una evidente y manifiesta línea temporal que deja a la imputada al interior del domicilio junto a la víctima, posicionándola de manera exclusiva como la única posible causante de la violenta agresión que ocasionó la muerte a esta niña de solo 12 años de edad. Si hubiese una más gravosa que la prisión preventiva, esa debiese ser la que el tribunal debiese aplicar en este caso, pero la ley vigente solamente contempla la prisión preventiva. Nos entrevistamos con la hermana, hija y vecinos de Mirta. Intentamos conversar con la actual pareja de Mirta, el padrastro de Melissa. ¿Qué nos dijeron? Lo conocerá a continuación. 4 de la tarde y con varios intervinientes comenzaba la audiencia de formalización de Mirta Ardiles. Inmediatamente la Fiscalía entregaba antecedentes claves que permitían concluir a la madre de Melissa como autora. El informe de autopsia de la víctima, un informe químico de incendio, de foco de incendio, de amago del mismo, informe de monóxido de carbono de la víctima, que tenía menos del 10% en su sangre según el informe químico,
una evidencia gráfica y material que hizo relación con videos que en una línea temporal ubican a la víctima al interior del domicilio, de huellas genéticas de la víctima en un cuchillo compatible con las heridas, huella bioquímica, digamos, o perfil bioquímico, que se manifestaba en un alto grado de probabilidad respecto a la imputada en el mango de dicho cuchillo. El día 26 de noviembre de 2020, entre las 10:30 horas y las 11:17 horas, la imputada se dirigió hasta la habitación del segundo piso de la vivienda, utilizada como dormitorio por su hija, la víctima de 12 años de edad, de iniciales MDACHA, que se encontraba sobre la litera superior del camarote de su habitación. Instante en que la imputada la atacó con el referido cuchillo, la imputada comenzó un incendio mediante un elemento portador de llama en el conchón inferior de la litera en que se encontraba la víctima. Estos fundamentos, evidencias y antecedentes permitieron que a las 6 de la tarde del 2 de febrero fuese detenida por la Policía de Investigaciones de La Serena en esta casa de color salmón, donde después del incendio y crimen llegó a vivir junto a su hermana e hija mayor. Cuando la sacaron ayer de mi casa. Ya. Sí, ayer la sacaron de mi casa, yo llegué, como le digo yo, golpearon la puerta, yo abrí, había mucha gente de la tele, inmediata. Quedé impactada. Supuestamente habían dicho que la iban a buscar porque venían a llegar en los celulares y resulta que venían a detenerla. O sea, para mí fue muy doloroso. Posterior a esa detención, vendría la audiencia de formalización que sería reveladora. Todo inicia aquí en Villa Talinay, en el sector de La Cantera, en Coquimbo. Coartadas, mensajes, llamadas y testimonios, todo indicaría que el crimen fue planificado. Se provocó un incendio con la intención seguramente de borrar evidencia. Hemos logrado rescatar valiosísima información. Pero lo que no es falible son las pruebas científicas que tras 2 meses de investigación de este crimen resultaron claves para posicionar a Mirta en el lugar. Hicimos una interrupción del sitio del suceso por cuanto una vez que se encontró el cuerpo, como era muy angosto el lugar para trabajar, nosotros trabajamos inicialmente el cuerpo. Salida del padrastro. Esta cámara de seguridad que está direccionada justo hacia donde está ubicado el pasaje Anacleto, donde se encuentra la casa a la que llegaron a vivir en septiembre del año 2020 Mirta, Denise y sus hijos. En el registro ingresa un vehículo gris al frontis de la vivienda. Se trata de un conductor de una aplicación de taxis que a esa hora recoge a Denis, el padrastro de Melissa, y su medio hermano para ir hasta el colegio del menor para suministrarle una vacuna. Sale el pequeño desde la casa colindante a la casa roja, y esto es muy importante fijar esa mirada porque después ahí están toda la evidencia de la línea temporal en que se sube en la parte trasera, ¿cierto?, de el vehículo Didi, ¿no es cierto?, ese vehículo gris, y se sube el testigo conviviente de la imputada. El conviviente de la mamá de Melissa habría conocido a la víctima cuando ella tenía 5 años. En su declaración entregada el mismo día del incendio, señaló tener una relación de padre e hija. Hoy, refiriéndose al día de los hechos, 26 de noviembre de 2020, puesto que mi hijo debía vacunarse contra la rubiola y hepatitis en el colegio, me levanté a eso de las 9 horas con él y mientras yo me bañaba, la imputada le preparó su ropa para vestirlo. Seguidamente bajamos a tomar desayuno. Y a eso de las 9 horas con 40 minutos de la mañana, llamó la psicóloga del colegio a la imputada, indicándole que estaban esperando al menor para vacunarlo, a lo cual ella respondió que iríamos enseguida. Como eso de las 9 horas con 50 minutos, salí del domicilio y me dirigí en el vehículo de esta aplicación que me fue a buscar. Y hoy en la mañana no vi a la víctima, ya que ella se encontraba en su dormitorio cuando salí. Sin embargo, la imputada se quedó con ella, con la finalidad de concurrir ambas nuevamente a ver el tema de la prótesis de la imputada. Fuimos a comprarle comida a los perritos, porque yo el otro día me tenía que ir a trabajar y quería dejarle para que después ellos no salieran. 10 de la mañana con 43 minutos. Mensaje al laboratorista dental.
El mismo día del incendio y tal como reflejan estos documentos, la imputada y su pareja entregaron voluntariamente sus teléfonos celulares para ser periciados. Este WhatsApp es la prueba de que a esa hora la madre se encontraba en la vivienda. Buen día, le hablé en la tarde de ayer y me pidió que le mandara una foto. Esta fotografía se ve lo que es el baño del inmueble. Esa repisa se ve después en el sitio de suceso. Prueba que fue cuestionada por la defensa de la imputada. La pregunta es, 10:45 es la fotografía de la selfie. ¿Cómo es posible en la temporalidad del Ministerio Público es que mi representada se haya podido sacar una foto a las 10:45 y sin que haya ningún rastro de humo, de fuego, de nada? 20 minutos después de las 11:13 y tras haber cometido el crimen, Mirta abandona la vivienda. Ya le contaré más detalles porque mientras se realizaba esta audiencia, nuestro equipo se dirigió hacia la casa donde llegó la madre de Melissa. Ahí conversamos con la hermana de Mirta. Mire, Mirta ha sido una de las hermanas muy de piel con sus hijas, que todo, ella, ¿cómo se llama? Todo le daba la niña, a su niña, cuidaba, ella lo sacó adelante y que encuentra realmente a los propios culpables, porque fue muy triste como para la familia, para mi entorno, para todo, para mis hijos, para mis sobrinos, para todos, con un impacto muy grande. Si no sé, Melissa era una niña muy querida. Yo sé que ella es inocente, mi corazón lo dice. Mi corazón lo dice que mi hermana es inocente. Conseguimos que la hija mayor de Mirta nos diera sus impresiones de la detención de su madre, además de detallarnos los sueños que tenía Melissa para su futuro. Pero yo igual la encuentro tranquila, aún esperando porque confío en mi mamá. Sé también cómo era de mamá, cómo era su relación con mi hermana, y eso me tiene tranquila. Igual tranquilizo a mi familia y todo eso, diciéndole que va a estar todo bien, porque todos conocemos en el fondo cómo eran ellas, pues. Jamás vi ni siquiera nada malo de parte de mi mamá en contra de mi hermana, que ella quería ser parvularia porque le gustaban mucho las niñas. Siempre la molestaban, pero Meli, ¿cómo se te ocurre? Vas a pasar tanta rabia. Y me acuerdo siempre de una imagen cuando incluso fue una prima que le dijo, iba subiendo allá en la casa de la Villa Talinay y ella se asomó por la escalera y dijo, ¿y qué tiene? Si a mí me gustan las niñas, yo quiero estudiar eso. Y decía ella así, súper frontal, y lo decía porque era lo que a ella le gustaba. En esta casa celeste viven familiares. También fue la primera vivienda de Mirta y su hija. Por eso decidieron velar aquí a la menor. Los vecinos están impactados con el desenlace de este crimen. Uno siempre los veía en la calle, los saludaba, ¿no? Más allá no se veían muchas cosas, pero por lo que los vecinos decían, sí, que igual estaban mal y todo el tema. Conmocionado y mucha gente que está llorando, haciendo pancartas y todo el tema, tratando de apoyar aquí a la población y todo. Volveremos a la audiencia que ha entregado detalles cronológicos de cómo ocurrieron los hechos. 11:13 y 44 segundos, la salida de la madre. Fue en una conferencia entregada por la madre y su conviviente que comenzaron a existir discordancias en su relato. De hecho, ella señala que abandonó la casa a las 11:15 de la mañana. Ese día yo entré a su dormitorio. Ella estaba con su audífono y yo le dije que me acompañara. Yo le dije, levántate, floja, acompaña. Ella lo que sí que era floja, al igual que yo, para levantarnos. Nos levantábamos tarde, nos dormíamos tarde, veíamos novelas. Éramos las dos, éramos así, muy juntas. Ese día entré a la pieza yo y le dije, Meli, le dije yo, levántate, acompáñame, por floja, para no ir sola. Ay, no, mamá, me dijo, yo me voy a bañar y la voy a esperar porque estaba de cumpleaños ese día una compañerita de ella.
Y íbamos a ir ella quería llevarle un obsequio a la Kim. Mirta, la madre, cuenta que Melissa no la quiso acompañar al dentista y prefirió quedarse sola en la casa y prepararse para que, tras el mediodía, ir a dejarle un regalo de cumpleaños a una amiga. La imputada se ubica a las 11, subiendo donde la víctima, digamos, a hablar con ella, diciéndole que salieran a lo del laboratorista dental, la niña amodorrada, que no quiere salir, que se va a bañar más rato, que no ha comido nada, y de hecho no ha comido nada porque el estómago está vacío según la autopsia, y que no quiere salir. Aquí refiere en 2 minutos y medio la versión, pero esta versión es muy importante porque no habiéndolo dicho la Policía de Investigaciones, sí se ubica hablando con la víctima a las 11:15 horas. Imposible. Durante 20 minutos que la madre estuvo en el interior de la casa, según las pruebas, habría manipulado el arma homicida, limpiándola, eliminando las pruebas. Según la referencia y los antecedentes del sitio de suceso, podemos aseverar que la víctima estaba sobre la litera y en una posición de indefensión, ya que no tuvo posibilidad de defenderse del ataque. Ese cuchillo, y especialmente fue levantado porque tiene ciertas señales en su estructura, principalmente en su hoja, que dan cuenta que pudo haber sido arma utilizada en los hechos cuando se levanta. Este cuchillo fue compatible con las heridas. Esta evidencia también fue cuestionada por el abogado defensor. En este cuchillo en particular, además pareciera ser que ha sido abiertamente adulterado o manipulado por la Policía de Investigaciones, en cuanto en una fotografía aparece con mantequilla y en otra de las fotografías aparece sin mantequilla. Eso, lo que quiere ver una mantequilla del colega es el reflejo del testigo del punto número 2. Sería una mantequilla muy disciplinada, muy cuadrada, porque está recta ahí y tiene las mismas figuras de lo que es el testigo. Y si se quiere, quizás eso sea sangre. No, es el reflejo del tazón de Nescafé y no hace propaganda. ¿Se trata de un crimen pasional? Por el paroxismo, la forma en que se ejecuta en la cabeza de la niña con muchas lesiones, seguramente hay un castigo, una ira directa que puede ser de un móvil pasional, lo que es la tesis del Ministerio Público, involucrándose la madre de los hechos, un cercano. En primera instancia, bueno, dentro del desarrollo de la investigación, nosotros a las personas que residían en el lugar las trajimos en calidad de testigos, por cuanto no teníamos mayores antecedentes. Como les dije, el sitio del suceso se dividió en 2 etapas, la parte inicial con el cuerpo y posteriormente con todas las pericias que se realizaron. 11:17, extracción de dinero y salida de la madre. Este voucher evidencia que Mirta retiró 50.000 pesos en una caja vecina. Posterior a eso, solicita un vehículo. Mira para ambos lados de la calle. Al subir al vehículo le solicitó al conductor ir a la calle con Barbalá. El vehículo se dirige hacia el norte por Avenida La Cantera. Siete minutos después que Mirta abandonara la casa, el humo comienza a propagarse por la vivienda. Viéndose el humo como sale de la habitación, sale seguramente la señora Loreto con su hijo, porque dice que sale con el hijo y su marido, a alertarse de la situación. Es decir, con este video se puede gritar claramente que 7 minutos y algo más en segundos es la distancia temporal, el lapso que transcurre entre la salida de la imputada de la casa y la provocación del humo. La declaración fue tomada al día siguiente, el 27 de noviembre. Ella señala que ayer, mientras me encontraba cortando verdura para cocinar, no recuerdo la hora exacta, pero debe haber sido entre las 11 y las 11:30 horas, me percaté de la ventana que mantengo en el sector del lavaplatos, que se encuentra atrás de la mía, que por pasaje Papa Anacleto salía humo por la ventana del segundo piso y que daba el mismo pasaje, porque se encontraba un poco abierto, aproximadamente unos 10 centímetros de ancho en el espacio que quedaba de la abertura de la ventana.
Asimismo, por el respiradero también salía humo, presumiendo por tanto que se trataba de un incendio. Lo anterior me alarmó, por lo que le grité a mi marido, que se encontraba en el patio donde mantenemos el estacionamiento y un quincho, que justamente colinda con el patio de la vivienda que se encontraba quemándose, alertándolo de lo que estaba ocurriendo. Fue por esta razón que bajé con mi hijo menor de edad. Mi marido, por su parte, corrió a la casa de los vecinos y golpeó sin obtener respuesta. Desde la puerta principal, en eso aparece otro vecino quien reside casas más allá, y él salta por la pandereta de mi patio y entra al patio de la casa afectada. Buenos días, señorita. Sabe que aquí en Anacleto se está incendiando una casa. Vamos a ver si yo tengo niños y hay un niño parece ahí. Con la emergencia ya declarada, Carabineros llegó 3 minutos después. Hasta ese momento nadie imaginaba que al interior Melissa se encontraba herida. Cerca del mediodía, la casa de la familia comienza a arder en llamas. Justo en ese momento, su padrastro afirma que iba de regreso a la vivienda. En eso íbamos en la ruta 5, por el Sodima, y íbamos en el auto y de repente atrás de nosotros venía un carro bomba, tocando su sirena, todo. Y los autos se empiezan a abrir, en el que íbamos nosotros también se abre, y pasa el carro por el medio de nosotros. Y uno nunca se piensa que es a uno el que van a socorrer. No imaginaba la escena que encontraría al llegar a la casa. Lo primero que miro yo, el carro bomba. El mismo carro bomba. No sé si era el mismo, no sé. Carabinero, carro bomba, el humo, porque yo nunca vi fuego. Nunca vi fuego cuando llegué, puro humo negro. Dice que no lo dejaron ingresar. En ese momento dio aviso a la madre. Cuando voy llegando allá a la avenida de Aguirre, por ese lado en el terreno, me llama el papá de Martín y me dice, me dijo, chica, ¿dónde estás? Yo le dije, voy al dentista. Y me dice, ¿la Meli va contigo? Yo le digo, no, pues la Meli está en la casa. Y me dice, pero ¿cómo? Si aquí hay un incendio. Y ahí ya empezó todo ya. Y ahí yo escucho que él empieza a gritar, a decirle que estaba la niña arriba y ya de ahí. 45 minutos después que Mirta abandonara la casa con su hija en el interior, regresa. Para los vecinos, la actitud de la pareja era sospechosa. Cabe señalar que antes de percatarme de lo que estaba ocurriendo, mi marido me contó que unos 10 minutos antes escuchó 3 golpes fuertes, seguidamente el sonido de algo que se había quebrado, presumiendo que se trataba de un televisor que se había caído o algo por el estilo. No obstante, este ruido lo escuchó cerca, desconociendo exactamente desde el lugar donde provenía. Debo señalar que después que llegó bomberos, llegó el papá y posteriormente la madre de la menor. Vi que ellos estaban muy tranquilos, llamándome la atención que entre ellos no interactuaron en ningún momento. Estaban distanciados. No existió un abrazo de consuelo ni nada. Si bien es cierto, al caballero lo esposaron, ya que en un principio quiso ingresar a la casa, no permitiéndoselo personal de Carabineros. Una menor femenina, 12 años, producto de un incendio en el sector de su casa habitación. Melissa Chávez Ardiles, de 12 años, era encontrada sin vida. En primera instancia se sospechó de que la niña habría fallecido producto de asfixia por el humo y quemaduras. Tras las indagatorias ocurría un vuelco. Se determinó la zona focal de principio de incendio en la cama inferior del camarote ubicado en el dormitorio del sector nororiente del segundo piso del inmueble, es decir, la cama de abajo de donde se encontró el cuerpo de la víctima. Situación que originó la ignición y posterior formación de llamas de la carga combustible de la dependencia afectada con características de provocado. Se ha logrado determinar en profundizar, los antecedentes que se tuvieron preliminarmente y estos fueron refrendados nuevamente por el Servicio Médico Legal en el sentido de que el fallecimiento de la menor no habría sido causado por acción del fuego que se desató en ese domicilio, sino que habría participación de terceros en el deceso. Sino que adicionalmente a ello, señoría, lo que hace es prender fuego a la habitación donde su hija la deja, para con ello ocultar la comisión del delito. Regresamos al lugar donde 2 meses atrás nuestro equipo estuvo en terreno.
hay intervención de terceras personas, que se trató de un homicidio. Lo está investigando Fiscalía. Está con nosotros acá Danisa nuevamente y nos va a entregar mayores detalles y en especial sobre la situación de lo que ocurrió el fin de semana. Tu hermana concurre a declarar voluntariamente, también lo hace su pareja. El diario El Día titula de que ellos quedan en calidad de imputados, pero tú nos explicabas de que esto básicamente es por un tema de una condición, por la forma en la que ellos fueron a declarar. Yo voy a pedir justicia hasta las últimas consecuencias. Yo soy su tía, Melissa la amaba, la conocía. Nosotros sabíamos lo que pasaba dentro de su hogar. Ella no era una niña maltratada, no era una niña que se acostumbrara a dejar sola. Entonces, la gente ha ido diciendo muchas cosas y se entiende por todo lo que está en la palestra, el caso Ámbar, estos mismos los hermanos rojos, que la mamá tenía problemas psiquiátricos. Pero cómo yo pensar en este momento, la gente dice, yo no estoy defendiendo a mi hermana, yo estoy buscando la verdad. Yo miro a mi hermana y cómo dudar de ella si yo la conozco de toda la vida. De toda la vida, es como que todos estos días hemos estado viviendo con un monstruo, no puede ser. Queríamos conversar con los vecinos que fueron testigos y quienes montaron en el frontis de la casa carteles y velas exigiendo justicia. Y para nosotros fue muy fuerte saber de este asesinato de Melissa. Pero sí se veía a Melissa con el hermanito jugar en las tardes. Jugaban ellos en el pasaje. Y la verdad que nunca se sintió alguna pelea por parte de ellos, algún problema, digamos, de convivencia, jamás. Cuando aún se desconocía que tanto la madre como el padrastro estaban siendo investigados por el hecho, ambos dieron declaraciones a la prensa, asegurando que estaban devastados. En la oportunidad, aseguraron que no sabían qué había ocurrido y que lucharían hasta el final para hacer justicia por la pequeña. Fuimos hasta la casa de Luis Santander y tras varios intentos, una persona nos atendió comunicándonos que no vivía en el lugar, pero minutos después nos señaló que Luis no declararía ante los medios. Ya, pero es idiota entonces. Ya, porque te explico, yo soy periodista deportivo de la mañana de Chilevisión, entonces queríamos saber el testimonio de don Luis. Ya, entonces él no vive acá. Más de 8 años. Muchas gracias. Una larga y extendida formalización que tendría una conclusión. De común acuerdo entonces se fija un plazo de investigación de 180 días. 180 días de investigación durante los que el Ministerio Público podrá llevar a cabo todas aquellas diligencias probatorias necesarias que sean contundentes para establecer el hecho punible y la participación de la imputada. Tiempo en el que tanto los querellantes como la defensa también podrían solicitar diligencias de investigación al mismo organismo. Todavía estoy un poco en shock por los detalles escabrosos que se supieron. Fue muy triste escuchar los detalles, el ensañamiento. Nunca que una madre pueda hacer eso a su niña. Ir atando diversos cabos en relación a evidencia material, videograbada, que pudo ser exhibida en audiencia, lo que significó una cronología exacta del minuto en que la imputada sale del domicilio, 7 minutos antes de la declaratoria de humo por una de las ventanas. Y la pericia química del Laboratorio Criminalístico de la PDI pudo identificar que ese incendio se había provocado a lo más 30 minutos antes desde que esa declaratoria de humo, por lo tanto, la imputada al interior del domicilio. Una historia que aún tiene muchos hilos por trazar y en la que las autoridades y todo un país esperan que se logre acreditar la participación de quien o quienes resultan responsables del crimen de Melissa Chávez. La verdad es que es un caso terrible, un caso macabro, nuevamente, de una madre que, bueno, hay que decirlo potencialmente, condicionalmente, porque eso es lo que en rigor establece la justicia, porque ella solamente está formalizada. Pero una madre que habría matado a su hija de una manera cruel, con un ensañamiento impresionante. Estamos con Carlos Pinto, también estamos junto a Andrea Castro, psicóloga de Gendarmería, y a Cristian Garrido, ex PDI,
justamente para analizar este caso. Gracias a los tres por acompañarnos. Andrea, lo que nos pasa a todos, yo creo, es decir, cómo una madre es capaz de esto. Una madre que además, todos los testimonios decían, ella era una madre súper abnegada con sus hijos, súper querendona, y resulta que aquí hay un asesinato que no vamos a dar los detalles, pero además es de una crueldad y de alguna manera como de cierta como planificación para tapar su culpabilidad, que a uno le pone los pelos de punta. Andrea, tú que conoces también la psicología de muchos delincuentes y asesinos, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, mira, la verdad es que a nosotros nos toca tener que evaluar de manera continua, en el fondo, este tipo de personas. Por lo tanto, ayer me preguntaban en el fondo si me extrañaba que fuera la madre, pero la verdad es que nosotros cada vez vemos más casos de madres biológicas, de padres biológicos que están involucrados en casos como este. Ahora, las causales pueden ser muchas, por eso es tan importante que en este tiempo de investigación se evalúe bien si existe alguna organicidad en el fondo a la base de la conducta, o bien otra de las teorías que también puede haber, si existe alguna celotipia, algún trastorno paranoide de la personalidad que provocó en el fondo a lo mejor un estado encapsulado delirante, que también puede ser síntoma incluso de una esquizofrenia, o bien si existen rasgos psicopáticos. Por eso para mí ha sido tan importante el tratar de que estas evaluaciones se hagan durante la investigación. Lamentablemente, por ejemplo, los test evaluativos en el fondo de psicopatía solo se llevan a cabo cuando la persona ya está condenada. Y Gendarmería en el fondo evalúa esto a fin de ver la posibilidad de beneficios intrapenitenciarios. Sin embargo, a mi modo de ver, estos test deberían evaluarse y hacerse durante el tiempo de investigación, de manera de saber bien al momento de condenar a la imputada, si es que fuera el caso en el fondo, con una condena larga, porque obviamente si existe psicopatía no va a existir la posibilidad de una intervención adecuada. Por lo tanto, hacer una condena larga, sin beneficios intrapenitenciarios, etcétera. O sea, que esta decisión se tome al momento de generar una condena y no cuando ya están condenados. Sí. Andrea, pero existen muchas teorías. Sí, muchas teorías, y que justamente es lo que estamos haciendo, pero ¿cómo puede ser la hipótesis de una esquizofrenia, una psicopatía, a una mujer que aparentemente tiene 40 y tantos años, que nunca, según los testimonios de toda la gente que la conoce, no tiene anteriores rasgos que puedan hablar de una esquizofrenia o una psicopatía? Entonces lo que a uno le pasa con eso es que realmente, porque una esquizofrenia podría ser incluso un atenuante y que no hubiera responsabilidad penal. Pero aquí la verdad que nada nos habla de que hubiese ese tipo de enfermedad mental que la liberara de responsabilidad penal. Que por eso es tan importante la evaluación, porque hay que tener en cuenta que cuando, por ejemplo, si fuera una psicopatía, el psicópata sabe perfectamente cómo mostrar deseabilidad social, cómo mostrar para los demás en el fondo una actitud absolutamente normal. Sin embargo, al momento de una entrevista en profundidad, uno va viendo que sí existen en el fondo criterios diagnósticos desde hace mucho tiempo, porque no existe una psicopatía en el fondo que se presente de un momento a otro. Tienen necesariamente que existir indicadores anteriores. Y por eso es importante hacer esta entrevista, porque a lo mejor la familia no había visto en el fondo este tipo de indicadores, pero la pareja, que era la que vivía de manera habitual con ella, sí había visto, por ejemplo, rasgos de celotipia, una mujer muy dominante. Yo sí, a simple vista, viendo la entrevista, llama mucho la atención ver su frialdad afectiva. El padre se ve físicamente, el padrastro, muy afectado, o sea, la parte incluso corporal. Él toma la foto en sus brazos, él está todo el tiempo llorando. La madre no bota una sola lágrima. La madre se muestra fría, relata los acontecimientos con una lógica que es muy difícil de entender con alguien que acaba de perder un hijo, en donde además en general es muy difícil. Para ti hay contraste de la actitud, de la actuación de la madre versus el padrastro cuando dan en la entrevista. Entonces, eso para ti sería de alguna manera un indicador de que está funcionando su psicología un poco distinto, y que podría ser que el padre no tuviese nada que ver con el crimen, Andrea.
O sea, evidentemente los criterios diagnósticos son muchísimos. Uno no puede hacer una evaluación a partir de una sola entrevista o de una sola imagen. Pero obviamente que su frialdad afectiva, que su discordancia entre en el fondo su relato y la emoción, nos va dando ciertas pistas. Ahora es importante evaluar todo el contexto. O sea, no nos podemos, insisto, dejar llevar solo por un acontecimiento o por una entrevista. Pero obviamente que a primera vista es un indicador importante de tener en cuenta. Carlos Pinto está con nosotros, Cristian Garrido. Carlos, bueno, aquí estaríamos frente nuevamente a una posible mujer parricida, a una madre que mata, en este caso, a una hija. Estos son casos que tú has investigado muchas veces. ¿Y qué es de alguna manera lo que tú observas en esto? Andrea decía que había que hacer un examen psicológico. Hay otros que hablan de celos como móvil de este asesinato. Carlos, buenos días, bienvenido al programa. Cuéntanos un poco cuál es tu percepción de este caso. Buenos días, Montserrat. Buenos días, Cristian, Andrea. La verdad es que si bien en la casuística se explica claramente que estos casos son muy minoritarios, las razones que yo he visto en esta precisamente casuística me han permitido darme cuenta que los móviles para actuar de esta manera son bien disímiles. Efectivamente, como tú mencionas, la posibilidad de que el celo sea un acicate para producir estos asesinatos, literalmente, es una de las probabilidades. Y generalmente la mujer, cuando está muy enamorada, cuando tiene un problema de mirar al hombre de una manera distinta y le exige, probablemente utiliza como moneda de cambio a sus propios hijos para hacer sufrir a la contraparte. Eso también lo he visto. Conozco casos donde las madres actúan de ese modo. Pero en este, Montserrat, creo que no se descubre exactamente, no puedo yo intuir siquiera qué es lo que ha llevado a esta mujer a actuar de este modo. Existe, sin embargo, una actitud bastante premeditada, diría yo, en este sentido, porque el hecho de que se haya despedido la casa, por ejemplo, a viva voz, para que los vecinos prácticamente escuchen, está hablando de una situación que estaba medianamente calculada. Y esto, sin conocer al conviviente, así de buena primera, uno podría pensar rápidamente que él está coludido con esto. Las primeras indagaciones hablan que Luis Santander, ¿verdad?, estaría fuera de todo esto, pero esto recién comienza. La verdad es que mientras no se averigüe cuál es el móvil, qué es lo que condujo a esta mujer a actuar de esta manera, estamos en ascuas, ¿no? Pero para contestar tu pregunta en dos palabras, las razones que tienen las mujeres para actuar de este modo son muy difíciles. No todas actúan del mismo modo cuando toman moneda de cambio. Sí, lo que pasa es que la pregunta que yo te hago, Carlos, justamente es porque esto es contra natura. Las mujeres que asesinan a sus hijos, justamente esa es la gran pregunta. Porque para todas nosotras las mujeres es algo que es inaudito, que es impensable. Entonces, cuando hay una mujer que actúa así, contra lo que uno dice contra natura, uno se pregunta, ¿qué pasa? Porque claro, son pocas las mujeres que actúan así, pero cuando conocemos de estos casos, uno se pregunta, ¿cuál es de verdad? Porque en el tema del caso Ámbar, todo indica de que no había ni una esquizofrenia ni una psicopatía que lo explicara. Entonces uno llega a preguntarse realmente cuál es el impulso contra la naturaleza de una madre que lleva a cometer algo así. Y a mí me cuesta pensar, y quizás es eso, que eran celos de esta mujer porque Melissa era muy cercana a su pareja, que era el padrastro. Entonces también lo que hemos visto en casos como este, que efectivamente los celos podían ser el móvil de estos parricidios tan horribles. Sí, sin duda. Tú te acercas a eso, pero lo que podamos decir al respecto es todavía muy aventurado.
Yo me inclino a pensar de que hay aquí un trastorno mental que permite que esto suceda de ese modo, y como bien lo planteamos, tan antinatura, porque la obligación moral y de hecho de una madre en este mundo es precisamente la persona que tiene que tener mayor celo de cuidado hacia los hijos, y cuando esta razón se pierde nos resulta, por cierto, incomprendido. Estamos recordando el caso de los hermanos Rojo, por ejemplo, donde ahí claramente la situación de celo de parte de la madre es la que origina toda esta catástrofe. En este caso, reitero, no se vislumbra cuál puede ser el móvil, y es por eso que digo que esto recién comienza y va a develar, no sé, algo que ojalá no nos sorprenda tanto, porque no veo por dónde, ¿no es verdad?, pueda manifestarse una situación para que concluya de este modo tan horrible. Claro. Cristian, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Según lo que uno conoce hasta el momento y lo que se dio a conocer ayer en la audiencia, ¿para ti este es un asesinato planificado o producto de un impulso del momento? Buenos días, Montserrat, buenos días, don Carlos y Andrea. De mi punto de vista, yo creo que aquí sí hay una planificación. ¿Ya? Yo fui uno de los primeros que dije en tu programa que esto era el homicidio de Melissa estaba en un círculo cerrado y en un círculo cercano y acotado, ¿verdad? Donde se me criticó mucho por decir esa frase. Nunca hablé de un círculo familiar, pero sí era un círculo acotado. Era muy difícil que un delincuente común hubiera ingresado al domicilio y hubiera cometido ese homicidio, porque había características. Había que trepar una reja, había que entrar por una puerta que estaba abierta, que era por la puerta posterior. Entonces había muchos detalles donde hacía posible creer de que la persona no era un delincuente común, sino que la persona era una persona que conocía, ¿verdad?, a Melissa, y conocía de que ella iba a estar sola en ese tiempo. Aquí también tenemos que hablar de que hay un ocultamiento posterior, ¿verdad?, del cuerpo provocando un incendio. Y dentro de la investigación también hay otros antecedentes. Se habló de un dinero, de que después el dinero no estaba. Entonces yo creo que también hay elementos que iban tergiversando, ¿verdad?, para que la policía fuera por otra vía y no fuera por la vía que está en estos momentos. Si bien hay una persona detenida, yo creo que obviamente la investigación continúa, son 180 días de investigación y podrían haber más imputados y más detenidos en esta causa, no me cabe la menor duda. Y como tú lo dices, llevo 27 años en esto, desde muy joven, siendo policías, en la vida privada, más de 27 años en la vida civil y privada,